Alguien dijo que el vino que tomaba Jesús no era fermentado. Yo como que no le creo. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede escribir y nos los hace llegar a través de nuestra hermana Patti para hacerle alguna pregunta al pastor. Casi lo último, siempre deseo hacer esto, tenemos tiempo suficiente. Y quisiera comenzar, pastor, con hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuántos años usted lleva en la iglesia? No como pastor, en la iglesia. 35. 36. ¿Aló? Sí. Es que no quiere... Sí. Ahí fue. Gracias, pastor. Primero, antes de soltar la respuesta, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y también conocer a gente linda como mis amados que nos recibió el día jueves. Y ahora volvemos a estar juntos. Muchas gracias. Yo espero tener la respuesta para ustedes. Si en alguna pregunta no tengo la respuesta, le podré decir, ahora no la tengo, pero la conseguiré. Le vamos a contar el chiste del chofer. Está bueno, ¿verdad? Llevo 35 años en el ministerio y en la iglesia también. En la iglesia. Pastoreamos por más de 12 años en la iglesia del barrio de La Forestal en la ciudad de Quito. Y de allí nos trasladamos a donde estamos hoy, la iglesia en el sector de Guajaló. ¿Usted entonces aceptó a Cristo a qué edad? A los 17 años de edad. A los 17 años de edad. Para nuestros jóvenes y para muchos de los que estamos aquí, cuéntenos en cortas palabras cómo fue esa experiencia. Sí, yo a los 15 años aprendí a tocar guitarra. Y entonces en plena adolescencia yo me dediqué a cantar serenatas en un grupo de amigos y a eso me dedicaba cuando un día un amigo mío se casaba y esa noche del matrimonio me tomé unos tragos que en mi cerebro de adolescente no era un alcohólico. Creo que con 2 o 3 copas yo me perdí. Y entonces evidentemente, como era todavía hijo de familia, tenía miedo de llegar a la casa porque sabía que mamá era muy, muy estricta, muy decente, muy cristiana también. Entonces llegué allí como a las 5 de la mañana y pasó algo así rapidito. A la puerta de la casa había una caseta de un perro. Yo estaba mareado, saqué al perro y me metí ahí adentro porque no quería entrar a la casa. A las 10 salió mi madre a las 5 de la mañana y yo ingresé a mi dormitorio y me desperté a las 10 de la mañana. Era el año de 1984. ¿Quién creyera? El siglo pasado pasó. Me desperté a las 10 de la mañana, con hambre, preparé algo y me senté en mi cama y prendí la televisión, que en ese tiempo era blanco y negro. Y que sintonicé un canal de televisión que era secular. Mis hermanos de Ecuador van a recordarse, es que se acuerdan de esa época, se llamaba Telecentro, en donde estaba predicando un evangelista de nombre Jimmy Swaggart. Como yo no tenía afinidad con los cristianos, inmediatamente cambié y puse en otro canal que solo había otro, no había más. Y me aburrí de escuchar eso y dije, voy a reírme de estos evangelistas. Y yo nunca me acuerdo, el programa seguramente duraba media hora, pero nunca recuerdo cuando dejé de reírme para llorar. Y ese día, frente a una televisión, se llama chuchaqui en Ecuador, se llama cuando uno amanece borracho. ¿Cómo se llama acá? Crudo, guayabo, crudo. Los mexicanos dicen otra palabra que no me gusta. Ahí, frente a la televisión,
hice mi oración de fe sin nadie más que el predicador de la televisión. Y yo sé que desde ese día Jesús entró en mi vida. Amén. Qué bendición. A raíz de esa experiencia, pastor, ¿cómo usted pudiera comunicar o comentar a los hermanos de alguien que dice, yo no sé si soy salvo o no, no sé si estoy en Cristo o no? Porque por lo menos usted tiene un recuerdo un día, pero yo no. Yo acepté a Cristo como unas 25 veces, porque iba, regresaba. Yo sé que yo soy salvo y sé que llegó un momento en el que comencé realmente, ¿no? Pero a la edad que usted dice que a partir de ahí comenzó a dar, ¿cómo le podría comunicar especialmente a los jóvenes o a los que están comenzando y decir, ¿seré salvo? Es una excelente pregunta. Y allí viene una respuesta de un rompimiento generacional, porque tenemos en la iglesia hijos de cristianos que han estado desde niños en la iglesia, incluyendo hijos de pastores que desde niños están en la iglesia pero no tienen a Jesucristo en su corazón. Y entonces se convierte en cristianos nominales pero no cristianos experienciales. Y aquí viene la respuesta. La única forma de que una persona pueda tener a Cristo en su corazón es basada en la experiencia personal de entregarse a Jesucristo el Señor. La experiencia del apóstol San Pablo o de Saulo de Tarso hace claro esta respuesta. Si él no se hubiera encontrado con Jesús personalmente, su vida no tenía trascendencia. Pero Saulo de Tarso se convierte en Pablo por la experiencia de encontrarse con Jesús. Es decir, todo ser humano debe tener una experiencia de un encuentro personal con el Señor. Si no lo tiene, puede ser una persona nominalmente cristiana, pero nunca conviccionalmente cristiana. Entonces, no importa cuántos años tengamos en la iglesia, cada uno puede tener la experiencia de tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo? El día que decida tener a Cristo en su corazón, simple y sencillamente ponerse consciente y buscar que Jesús tenga con él esa experiencia. No es un asunto religioso, pero es un asunto decisivo. Yo recuerdo en mi experiencia de papá pastor de mis hijos, un día mi hijito que está viviendo aquí en Estados Unidos y ahora es pastor de jóvenes en la iglesia donde él asiste, tenía 12 años y entonces un día salimos de la iglesia, él tocaba la batería en la iglesia. Desde pequeñito, desde 8 años tocó la batería y era experto en la batería. Y a los 12 años, mientras salimos de la iglesia y nos íbamos a la casa, caminando por las vías del tren, porque tenía un tramo de unos 100 metros de vías del tren, en ese lugar mi hijo me dice, papi, si yo me muero ahora, yo me voy a ir al infierno. Y yo no sé. Yo sé que si me muero me voy al infierno. Y ese día le dije, mi hijo, tú necesitas tener un encuentro con Jesús para que seas salvo. Y mi querido pastor, no es una cosa imposible. La palabra del Señor dice, si creyeres de todo corazón y confiesas con tu boca, ese es el milagro. Y la obra es del Espíritu Santo. Allí, pastor, allí, en ese lugar, caminando, hice que mi hijo se entregara al Señor Jesús. Él fue hijo de pastor desde su nacimiento, pero a los 12 años él, por su inquietud y temor, pidió entregarse a Jesús. Y yo oré con él, como a cualquier otra persona que quisiera entregarse a Cristo. Hicimos la oración de fe, aunque podíamos pensar que este tipo de cosas no es tan impactante. En mi hijo sí, en mí sí. Y es lo que ha llevado a mucha gente a los pies de Cristo. Ahí hicimos la oración de fe y desde ese día mi hijo tiene a Jesucristo en su corazón. Wow, un aplauso, señores, a Jesús.
En la experiencia que usted tuvo a los 16, 17 años, ¿alguna vez se ha apartado de la iglesia? No. He tenido luchas, he tenido crisis de fe, he tenido bajones espirituales, he tenido pecados, he tenido resbaladas, y en todas ellas, hasta el día de hoy, no me he ido ni del Señor ni de la iglesia. Qué bendición. Lo hemos Amén. asumido con la sinceridad del corazón que necesita de Dios. Mis más grandes crisis de fe, imagínense, pastor, mis más grandes crisis de fe fueron en la universidad. Estudiando teología, cuando uno debería decir, esto es maravilloso, fueron los temas que más rompieron mi fe y me llevaron a tener una crisis de fe tremendamente grande. Y en un momento dado, mi fe tambaleó de tal forma que esa noche me postré de rodillas y hablando con Jesús le decía toda mi sinceridad y todo lo que estaba pasando en mí por causa de mi conocimiento. Y estando hablando con Dios, la palabra del Señor vino a mi corazón y me dice Jesús, oye, dudando de mí y hablando conmigo. Cuando tuve una crisis de fe con relación a la autoridad de las Escrituras, aprendí que de rodillas delante del Señor, Señor, todo lo que me está pasando debe tener un santo propósito. Hoy decido que mi fe sigue en ti. Pase lo que pase, decidí por ti y me quedo contigo. Todas las dudas se esfumaron. Me gradué con 9.40. Bien graduado. Y con mi fe más firme en el Señor. Amén. Las crisis de fe fueron una de las difíciles pruebas de superar. Pero créanme, con la sinceridad de rodillas delante de Dios, exponiéndole mi corazón ante Él, Él puso la convicción en mi vida. Y aquí está. Amén. Amén. Pastor, si le va a aplaudir al Señor. 30 años en el ministerio, ¿podría darnos por lo menos 2 ejemplos? Porque a lo mejor a alguien le va a ayudar, incluyéndome a mí. ¿Cuándo es donde usted sintió en este caminar y decir, creo que no tengo la fe o no estoy aplicando la fe que digo tener? Yo le digo eso por mi experiencia, de que es bonito y pararse aquí y decirle a los hermanos, tenga fe, y hablamos de fe. Pero llega un momento en el que a nosotros el Señor también nos dice, hablas de fe, vamos a ver, y que te des cuenta cuánto es tu fe. ¿Tiene alguna experiencia que desea compartir con los hermanos personal? Me refiero, porque cada uno tiene sus diferentes pruebas. Pastor, si yo relato, voy a tener muchas experiencias para compartir. Una de ellas, tengo 2 para compartir en este momento. Pero más que ayudarle a una persona a creer, creo que le va a ayudar a reflexionar. Espero que sí. La primera es que en el año hace 8 años atrás, yo regresaba de Brasil infectado con la H1N1. Yo no lo sabía. Llegué a mi casa y empecé con la fiebre de 40 de temperatura. Me llevaron al hospital, descubrieron que el H1 estaba ahí, y como había una sobrecarga en el hospital, el médico tratante vino a mí y me dijo, señor Ortiz, mire, si usted se queda aquí en el hospital va a morir, se va a infectar y va a morir. La única posibilidad que tengo es enviarle a su casa, pero con todo un pack de medicina para tratar la H1, vaya, qué bueno. Bueno, para los que no conocieron qué fue el H1, fue
un similar a lo del COVID, Al nada COVID. más que este fue en unos años anteriores, a lo mejor muchos no se acuerdan, pero se dio el H1N1. Entonces me dice, para el H1, para la neumonía típica y atípica, le vamos a mandar un solo cañonazo. Solo le pido que usted tome la medicina como debe ser y nos vemos. Nos vemos. Dios mío. Amados, yo tuve 3 noches de experiencia de la muerte. La primera noche fue la decisiva. Yo sentía cómo me ahogaba y los pulmones tenían tanta agua que no tenía manera de respirar como debiera. Y me estaba ahogando y me estaba muriendo. Y entonces, como buen cristiano y buen pastor, porque sí, empecé a emplear todas las herramientas que había aprendido: guerra espiritual, oración en lenguas, declaración, atar y desatar. Oiga, no dejé a ningún demonio desatado, lo até todo, pero nada funcionó. Nada funcionó, nada. Yo sentía la muerte y no podía. Era como las 1, 2 de la mañana. Después de haber hecho todo eso y sabiendo que me estaba muriendo, porque no había nadie más en mi habitación, todos estaban aislados. Yo estaba aislado y todos estaban en la casa, pero nadie podía entrar. Y en un momento dado, sentado arrimado hacia mi almohada, muriéndome de verdad, ya no respiraba bien, ya no podía respirar. Solo le dije al Señor así, le dije: Jesús, pero desde lo profundo de mi alma, y ahí creo que esa es la fe. Si alguien me dice qué es la fe, fue ese acto. Le dije: Jesús, no puedo, no sé lo que va a pasar. Y le dije así: solo abrázame. Jamás en mi vida hubiera pensado en pedirle a Dios un abrazo. Esa noche le dije: Jesús, abrázame. Y literalmente Jesús se puso detrás mío, me puso en sus rodillas y me abrazó de aquí y así. Y cuando yo sentí el abrazo de Jesús, no recuerdo más. Pasaron tal vez un segundo cuando yo cerré los ojos y abrí. Y estaba el día resplandeciendo. En un instante que solo cerré los ojos así y abrí, estaba vivo, había amanecido. Yo sí creo que eso es fe. Amén. Amén. Ese fue un milagro de fe. Y a partir de allí, mire, estoy aquí con vida. Cuando todos murieron, incluyendo algunos amigos pastores, murieron en aquella fecha, y estoy aquí con vida. Si me extiendo más testimonios, pastor, va a ser bastante, se nos va a ir el tiempo, pero si suple eso, No, vale cuento otra. vamos con la otra. Pregunto esto porque creo que en la mayoría de nosotros nos enseñan: si tienes un problema, clama, ora. Pero nadie nos dice que llegan puntos donde hacemos porque me pasó, reprendemos, preguntamos a Dios si hay un pecado escondido, desatamos. Yo dije: Señor, yo no soy de decretos, pero si hay que decretar decreto. O sea, llega uno a una desesperación en el que uno busca hacer lo correcto, y a lo mejor no es en enfermedad, en algún problema de nuestros hermanos, de decir: es que ya no puedo con esto, yo no puedo. Y a veces nos encontramos en la iglesia, pero llegan momentos en que no sabemos cómo aplicar la fe. Ese es el motivo de la pregunta. Y qué bueno que el Señor le haya dado esa bendición.
Y qué bueno que el Señor le ha dado la oportunidad. Denle una pausa, Señor, porque imagínense que